Sí, en Venezuela hemos identificado por lo menos cinco grandes estructuras criminales: las megabandas, los colectivos, las bandas de tráfico de droga, la guerrilla y el terrorismo. Las megabandas son 15 organizaciones que hemos denominado megabandas porque son organizaciones que cuentan con no menos de 100 personas cada una. Hay de 100, de 150, de 200, de 300 personas. Entonces, cada una de estas organizaciones tiene operaciones en diferentes partes del país, inclusive algunas fuera del país. Ha sido público a través de los medios, que por ejemplo, una de estas organizaciones, el Tren de Aragua, Ujú. se ha hecho muy famoso. Bueno, este Tren de Aragua opera básicamente en el centro del país y hoy por hoy países hermanos como Ecuador y Perú han detenido personas que han participado en asaltos o secuestros, y personas y venezolanos que lamentablemente dejan muy mal en nuestro gentilicio, y son precisamente individuos que pertenecen a la banda de el Tren de Aragua. Así como es el caso del Tren de Aragua, pues hay en la costa nororiental, hay en el oriente del país, en el centro del país. Entonces, esas son una de las estructuras más importantes que, digamos, a las cuales hay que tener identificados, y nosotros hemos avanzado bastante en cada una de estas organizaciones. El 40% de o sea, hemos detectado inclusive que en un 40% de estas organizaciones son apoyadas por el régimen. El resto son absolutamente independientes y bueno, tienen sus operaciones, como bien sabías, que el secuestro, el narcotráfico, la extorsión. Muchas de estas organizaciones criminales se dedican mucho a la extorsión de los comerciantes, de empresarios, Mm. a quienes los pechan con un fee mensual o anual por su protección, entre paréntesis. Y bueno, el que no lo paga, pues sencillamente tiene algún tipo de sanción, que puede ser desde atacar el comercio hasta el secuestro o asesinato de personas. Por otro lado, pues tenemos también identificados a los colectivos. Son 14 colectivos que hacen vida en Venezuela. Ujú. Hay que señalar, es importante señalar que los colectivos tienen una base de origen social. Sin embargo, muchos de los colectivos, por no decir todos, la gran mayoría tienen un brazo armado, tienen un grupo armado, como es el famoso caso que se conoce como La Piedrita en el 23 de enero, bajo la dirección de Valentín Santana. Ellos, por ejemplo, son los encargados de la protección y de la movilización de Jesús Santrich, un Ujú. líder importante de la FARC. Bueno, como esa organización, hay por lo menos 13 organizaciones más, algunas, insisto, mucho más dedicadas al tema social, pero hay otras que están dedicadas al tema paramilitar específicamente. Los carteles de la droga, hay cuatro carteles de droga importantes, ¿no? Del norte, el norte de Venezuela, luego en el oriente de Venezuela, en el sur-oeste de Venezuela, y el famoso cartel de los soles, ¿no? Eso, obviamente, o sea, estoy hablando de organizaciones macro. Ujú. Existe un tráfico interno, un microtráfico muchísimo más extenso que cuatro bandas. Pero estas cuatro carteles son los que, digamos, tienen el dominio más importante del narcotráfico, son los que exportan o son los que de donde se apoyan las organizaciones de narcotráfico para la exportación de droga a Centroamérica por vía marítima y por vía aérea. Entonces, estos son cuatro grupos importantes, en algunos de ellos con participación de importantes líderes del Estado. Otras son totalmente, vamos a llamarla privada. Luego, bueno, está el tema de la guerrilla. Tenemos Ujú. cuatro organizaciones guerrilleras. La primera, la más conocida, es la ex-FARC. La Ujú. ex-FARC hace vida por lo menos en 6 estados en Venezuela, eh, empezando por el estado Zulia, Táchira, Bolívar, Amazonas, Apure. Básicamente está conformada por los disidentes que no se apegaron, no se acogieron al proceso de pacificación en Colombia,
Y bueno, ellos mismos hicieron público su decisión de tomar nuevamente las armas. Bueno, Venezuela se ha convertido en el área donde ellos eh, han expandido sus operaciones. Ahí, por ejemplo, uno de los líderes más importantes, que es John 40, Ujú, tiene operaciones en el estado Bolívar y en Apure. Él es el encargado de la movilización de minera, de la explotación ilegal minera de oro y de coltán, ujú. el coltán, oro y droga. Y la droga, por ejemplo, a través de las vías fluviales la suministran o mantienen alimentado el mercado brasileño, que es uno de los mercados más grandes en narcotráfico del mundo. Y aparte de eso, también la exportación de droga hacia Europa y África. Eso es una operación que mantiene en la FARC y John 40 es el encargado de todo este tipo, de esta gran movilización de operaciones. No menos importante está el Ejército de Liberación Nacional, el ELN. El ELN es una organización fundada desde en el año 64, una organización que solamente en Colombia tuvo más de 400 operaciones militares de ataques a diferentes tipos, con una gran, donde hubo por lo menos más de 9.000 víctimas. Bueno, esa gente ahora está en Venezuela. Se presume que el número pudiera pasar los 2.000 miembros. Y hoy por hoy es un tema absolutamente importante y para mí, en lo personal como policía, pienso que es para Venezuela y para Latinoamérica uno de los temas más difíciles y más complejos Ujú. toda vez que ellos, el ELN y la ECFAR, de alguna forma puedan tener alianzas para poder crecer, no solamente militarmente, también, sino también en poder. Ellos andan a su libre albedrío dentro de Venezuela. Ellos tienen ahorita un terreno, tienen 916.000 kilómetros cuadrados de desplazamiento, porque, bueno, con el patrocinio y con la protección del régimen de Nicolás Maduro, pues pueden hacer lo que les dé la gana. Algunos de ellos gozan del privilegio de seguridad del mismo Estado, como es el caso de Iván Márquez, como es el caso de Jesús Santrich. Y esto ahora se agrava Ujú. porque ahora no estamos hablando con la migración de personas, sino que estamos hablando también de unos grupos armados que tienen capacidad de fuego. El caso por ejemplo, el ELN, Ujú. recientemente este año, empezando el gobierno, hace 2 años, empezando el gobierno del presidente Duque, atacaron, sí, atacaron a una escuela policial donde hubo 23 personas fallecidas y más de 68 heridos. Todo eso fue planificado en Venezuela. Y esa investigación la tiene la Policía de Colombia totalmente adelantada y eso es un hecho así. Bueno, eso es lo que pudiera suceder a nivel latinoamericano. Así que a mi manera de ver, insisto, pues el tema de la guerrilla en Venezuela, ese enquistamiento que hay, ese desarrollo y ese patrocinio y protección del régimen de Nicolás Maduro, es algo que puede tener consecuencias extremadamente complejas y graves a toda la región. Y por último, Lo- no menos importante tampoco es el tema del terrorismo. Han sido públicos también, los medios se han hecho referencia de las alianzas del régimen de Nicolás Maduro con Irán. El arribo de 17 vuelos de Mahan Air, una aerolínea que está sancionada como parte de un equipo por ser parte de una organización terrorista. Ellos, países como Alemania, como Francia, que saben y que han vivido el tema del terrorismo de cerca, conocen del tema y han sancionado esta aerolínea. Pues bien, esta aerolínea hizo 17 vuelos a Venezuela llevando equipos y trasladando personas a las cuales no hemos podido identificar. Están montando un centro de operaciones para monitorar todas las comunicaciones al norte del país, al norte de Venezuela, hasta por lo menos 600 millas náuticas, vía aérea y vía terrestre. Eso es un tema absolutamente preocupante. Ellos a su vez tienen unas vinculaciones con el mismo Hezbollah. Irán y Hezbollah son aliados, el Hezbollah pues es el brazo armado del partido, un partido libanés, y ellos pues hacen vida también en Venezuela.
Yo no me atrevería a decir que ellos hacen vida de una forma operativa, pero sí 100% comprobado que utilizan a Venezuela como proceso de legitimación de capitales. En este sentido, Tarek El Aissami es una pieza clave en todo esto. Por eso es que Irán solicitó, pidió y fue parte de la, de la exigencia pues para ellos poder apoyar a Venezuela, tener a Tarek El Aissami como un ministro de petrolero para poder ellos garantizarse pues poder operar con toda tranquilidad y tener la confianza pues de alguien de su mismo entorno en Venezuela. Entonces, esas son las 5 organizaciones criminales que realmente hacen vida en Venezuela y que hoy en día son una amenaza ya no solamente dentro del país, ya no solamente para Latinoamérica, sino para el mundo entero.